Hola, bienvenidos. Soy el pastor Mario Fleita. Qué gusto, qué honor poder llegar a tu dispositivo móvil, a tu computadora, llegar a tu casa. La verdad que estamos felices por este mes de mayo. Gracias a todos, la verdad que hemos tenido un récord de dispositivos conectados en todas nuestras redes sociales, en Instagram, en este canal de YouTube, en la página de Facebook. Así que les damos gracias. La semana que viene vamos a publicar el récord. Este mes de mayo hemos tenido récord de todo nuestro ministerio de la cantidad de dispositivos conectados. Agradecemos a Dios por esto y a ustedes que están del otro lado, a la iglesia conectada y a todos los que hacen posible que podamos estar juntos con estos temas. Y hoy tenemos un tema que es apasionante. Seguimos con Mateo 24. Yo quiero agradecer a todas las personas que se comunican con nosotros durante estos días, que nos hacen preguntas de la escatología, del fin del mundo, del anticristo. Buscá acá, si recién estás mirando en este canal, hemos dado varios estudios sobre el fin, sobre la escatología, qué hacer en medio de la pandemia. Hay mucho material para estudiar y seguir estudiando y hoy estamos en Mateo 24. Una de las preguntas que los discípulos le hicieron a Jesús en el Monte de los Olivos: ¿cuál será la señal de tu venida? Y acá vamos a ver en Mateo 24, 37, vamos a ver segunda de Pedro, en Génesis, varios versículos que Jesús acá en Mateo 24, 37 en adelante va a responder y va a decir algo especial, algo que hoy nosotros vamos a poder desentrañar juntos, y en 3 puntos voy a tratar de explicarte qué significa para nosotros hoy, en este año, en este 2020, en medio de la pandemia, qué significa lo que Jesús dijo. Lo primero que quiero decir que no es el rapto, que tenés que ver la prédica anterior para coordinar, esto es como una segunda etapa, pero quiero, para aquellos que se enganchan por primera vez a esta conexión, que todo lo que sigue es para los judíos, que va a ser en la semana 70 de Daniel, que la iglesia no va a estar porque la parousia, la venida de Cristo, en el harpazo, en el rapto, en el arrebatamiento, va a ser nada más y nada menos que antes que suceda todo esto. Luego vendrá del arrebatamiento, vendrá el anticristo y vendrá la gran tribulación. Esto lo explicamos ya. Así que ahora vamos a meternos en la respuesta que da Jesús en Mateo 24, 37. Así que anótalo ahí, no es el rapto, Jesús está hablando de la segunda venida visible a la tierra. Esto va a suceder muy pronto y yo voy a explicarlo en 3 puntos. Así que vamos a ver el primer punto, que se llama nada más y nada menos que la señal de los días de Noé. Yo quiero que pienses en este punto, ahí tenés la placa, míralo bien, porque es la señal de los días de Noé. Acá vas a encontrar muchas cosas que yo voy a explicarlo. Así que voy a hablar de la apostasía. ¿Cómo eran los días de Noé? Tenés que leer Génesis capítulo 6 al 9. Tómate el tiempo de leer profundamente. ¿Qué pasaba? Había mucha apostasía. La gente había sacado a Dios de su vida. Había sacado a Dios de su familia, había sacado a Dios de sus creencias, había sacado a Dios de sus relaciones sexuales, había sacado a Dios de la política, había sacado a Dios de todo el comportamiento sociopolítico económico, había sacado a Dios totalmente. Así que es muy parecido, nosotros estamos viviendo ahora esta señal, dice la señal de los días de Noé. La apostasía, va a haber mucha apostasía. La gente no cree en Dios. Se está diseñando un mundo para dejar a Dios afuera. Y yo creo que muchos de los que están mirando me van a dar la razón en esto. Estamos viviendo tiempos de apostasía. También, ¿qué había en los días de Noé? La gente vagaba, la gente viajaba de un lado al otro. ¿Y está mal viajar, pastor? No, está muy bien. Hoy están cerrados los aeropuertos en la mayoría de los países por el problema del coronavirus, del COVID-19, pero no está mal viajar. El problema es que Dios estableció al hombre en un territorio, lo puso para que cultivara el Edén y para que estuviera en un lugar y se multiplicara, pero hubo un problema, entró el pecado, entonces el hombre salió afuera y comenzó a estar errante. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Que comenzó a viajar en su mente, alejarse de Dios, estaba afuera y comenzó a alejarse y se alejó tanto que llegó al ateísmo. Hoy encontramos, no tenemos las estadísticas, pero probablemente de cada 10 personas que conozcas, 9 serán ateas. Entonces ya estamos viviendo
en la señal, muy cerca de la señal de los días de Noé, se está acelerando. Y yo dije que esto era principios de dolor y todavía no es el fin, pero se va en un aumento. Todas las profecías escatológicas, estudiando estos capítulos de Mateo, estudiando, ahora vamos a ver otros capítulos de las epístolas de Pedro, nos van explicando que esto va aumentando, que esto va creciendo. Entonces, esto se va poniendo peor. La gente saca a Dios de sus vidas. No digo que sean religiosos, sino que se confiesan ateos. Es decir, el hombre comenzó a viajar, a alejarse de Dios y llegamos a Daniel capítulo 12, donde habla de la ciencia. Que la ciencia aumentará porque el hombre empezó a poner todas sus energías, sus facultades mentales, su inteligencia en conocer las ciencias, en buscar las ciencias, no en conocer a Dios. Entonces dice que la ciencia se multiplicará, el conocimiento avanzará, pero el hombre seguirá siendo un bruto con respecto a Dios. Y lo digo no peyorativamente, es decir, se vuelve un primitivo con respecto a Dios porque no conoce a Dios. Pero ¿qué más había en este primer punto que estamos, la señal de los días de Noé? Había corrupción, mucha corrupción. La gente estaba corrompida. Dios miró y no encontró a nadie más que a Noé, solamente un hombre con su esposa y sus 3 hijos, que luego también van a llevar a sus esposas correspondientes. Así que solamente una familia que estaba en la búsqueda de Dios, y dice la Biblia que era un varón justo, que era un varón lleno de fe y de temor de Dios. Así que hoy estamos viviendo algo parecido. Todo se acelera a alejarse de Dios. La gente quiere darle las espaldas a Dios. Los científicos le dan las espaldas a Dios. Los políticos le dan las espaldas a Dios. La gente, los deportistas, etcétera, etcétera. En la profesión que busques vamos a encontrar que la gente está vagando, se está alejando de Dios como en los días de Noé. Y vamos a encontrar que fue el detonante, lo que yo llamo las 2P. ¿Cuáles son las 2P? Las 2P son nada más y nada menos que la búsqueda del placer y la búsqueda del poder. Y esto no está mal. Es decir, estamos diseñados, pero hay que buscar en el diseño de Dios el placer. Porque si salimos del diseño de Dios para tener placer, salimos fuera y comenzamos a vagar, y entonces viene todo lo que es corrupción de la sexualidad. Entonces ahí comienza el pecado. Y no está mal, acá va a explicar en todo Mateo 24, del 37 en adelante, que la gente se casaba y se daba en casamiento, dice. Estamos en el punto 1, que señal de los días de Noé. Dice, no sabemos mucho, decir, ¿está mal, pastor, casarse? No, no está mal. Está mal casarse fuera del diseño de Dios y dándose en casamiento, decir, dice, comían y bebían y está mal. No, está muy bien comer y beber. Ahora, salir fuera del diseño de Dios, olvidarse de Dios y dedicarse a los placeres solamente está mal. Porque ahí, cuando vamos buscando en los placeres, terminamos en la corrupción y la inmoralidad. Entonces, estas 2P nos llevan, número 1, al placer, y el placer en la inmoralidad, y en la búsqueda del poder nos lleva a la violencia. Así que dice que había mucha violencia. Y ustedes estarán de acuerdo conmigo que hoy hay muchísima violencia. Así que será como en los días de Noé, esto va a ir aumentando, se va a poner peor. Quiero decir algo antes de pasar al segundo punto. Antes, quiero también explicar que allí hay un versículo controversial que dice, 2 estarán caminando, uno será tomado y el otro será dejado. 2 estarán estarán en un molino, trabajando, estarán en una cama, acostados, y uno será llevado y el otro será dejado. Entonces, como debo explicar, porque yo dije que esto no se refiere al rapto. Acá Jesús está hablando de la segunda venida visible después del rapto, es decir, que el rapto ya pasó. Y voy a decir algunas cosas con respecto a esto. La interpretación más correcta por el contexto acá es que el que es llevado no es el salvo, porque en el contexto dice, va a ser como en los días de Noé, que vino el diluvio y se los llevó a todos. ¿A quién se llevó el diluvio? A los malos. El juicio se lleva a los malos. ¿Quién quedó? Noé, el justo. Noé quedó en el arca y se salvó junto con su esposa, sus 3 hijos y sus respectivas esposas. Y todos los animales que se habían seleccionado. Entonces esto es muy importante que entendamos que esto se está refiriendo, es decir, que va a venir el juicio y el juicio se los va a llevar a todos.
Ahora, vemos un paralelo en el rapto, esto va a pasar también. Ahora, supongamos lo siguiente, que mi esposa y yo, mi esposa Alicia, a quien amo profundamente y con quien servimos a Dios y trabajamos en la Argentina por un avivamiento junto con toda la familia. Supongamos que mi esposa y yo siempre estamos juntos, la mayoría del tiempo estamos juntos, supongamos que los dos vamos en nuestro auto, vamos conduciendo y de pronto sucede el jarpazo. Y la pregunta es, acá dice, uno será tomado y el otro será dejado. No, esto está dando a entender que parte va a ser llevada en el juicio y parte va a ser dejada. ¿Y en el rapto qué va a pasar? En nuestro caso, los dos vamos a ser arrebatados. Los dos nos iremos. Pero puede existir también que los dos, estando los dos, un matrimonio, que uno busque a Dios, que uno haya recibido a Cristo y que esté en Jesús, ese será arrebatado y el otro va a ser dejado. Tal como dice acá, Jesús acá se está refiriendo a su segunda venida del juicio, pero va a pasar en el rapto va a ser al revés. Los que son llevados van a ser aquellos que son la iglesia de Cristo. La iglesia será arrebatada. Así que va a suceder que es probable que uno de los dos se vaya y el otro se quede. Pero también es probable la tercera opción, si estamos en las probabilidades, que los dos se queden. Si es un matrimonio que dio las espaldas a Dios, un matrimonio que sacó a Dios de sus proyectos, de su vida, que resistió a Jesús, que rechazó a Jesús, que se burló de la Biblia, que no quiso saber nada, entonces los dos se van a quedar. Entonces esto obviamente no es así literal de que de cada dos uno se va a ir. Por supuesto que Jesús está dando una enseñanza y yo hoy te lo estoy explicando a qué se refiere. Entonces, antes de pasar al segundo punto, quiero dar hoy un mensaje a todos aquellos que hoy están casados, que tienen sus esposos, su esposo, su esposa. Quiero decirte que si vos estás mirando esto es porque estás queriendo buscar a Dios o estás buscando a Dios. Si tu esposo, escuchá lo que te voy a dar la asignación, si tu esposo o tu esposa no está en Cristo, cuando termina esta prédica, comenzá a orar y en los próximos días, ahora mismo, luego de la prédica o en la semana que viene, no tardes más, yo quiero que vos busques el tiempo para hablar de esto seriamente con tu esposo o seriamente con tu esposa y que le digas, mirá, Jesús viene pronto a buscarnos y estuve escuchando una palabra que me hizo reflexionar porque yo voy a ir con Cristo, voy a ser arrebatado, voy a ser arrebatada y también quiero que vos estés. Así que te invito a que aceptes a Jesús, hacé la oración de fe, ora por tu esposa o tu esposo o que se reconcilie. Hacelo, te dejo esa asignación hoy porque una de las facetas de los días de Noé era esta señal, apostasía, vagar en la mente y buscar los placeres sin tener en cuenta a Dios. Ahora vamos a ver el segundo punto, la segunda placa que dice lo siguiente. Para ser salvos necesitamos la fe y la gracia. Esto es muy importante que aprendamos esta lección que nos indica que será como en los días de Noé para ser salvos por la fe y por la gracia. Y voy a explicar acá. Fíjense, los días de Noé tiene una connotación violenta porque hubo juicio y hubo muchos muertos. Toda la humanidad que estaba en ese momento fue arrasada. Ahora, allí hubo un hombre que tuvo fe y que fue obediente. Y yo quiero que acá hagas un paréntesis. Noé fue obediente a Dios y le creyó a Dios porque, mira, le dijo que iba a llover. Hasta ese momento, hasta Génesis 6, nunca había llovido. Había un vapor que se levantaba y regaba toda la tierra. Nunca había llovido. Entonces, él le creyó a Dios. Dios le dijo, va a llover. Y no va a llover 10 milímetros ni 100 milímetros. Va a llover cataratas, va a haber un cataclismo, va a haber una super, mega, hiper inundación donde toda la tierra va a ser anegada. Y Noé le creyó a Dios, tuvo fe y tuvo obediencia, nunca había sucedido. Ahora imagínate cómo la gente se habrá burlado de Noé que estaba allí predicando y que le decía, miren, estoy preparando el arca, estoy trabajando porque va a llover. La gente se le habrá burlado, como nos pasa a los cristianos hoy, que salimos a decir Jesús viene pronto
Y la gente se ríe, se burla, no cree. Lo mismo les pasó a ellos hasta, como dice este versículo que está dando acá, que está corriendo acá abajo, en Mateo 24, 37, 39, que la segunda venida de Cristo será como los días de Noé, que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces esta es una connotación tremenda, así que necesitamos fe para ser salvos. No había lluvia. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 nos dicen que por la fe somos salvos, y esto es por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios somos salvos, esto es por la fe. Es un regalo que nosotros hoy necesitamos. Es decir, que Noé no se salvó solo, se salvó porque entró a el arca. El arca es en este caso un tipo de Cristo. Hoy nosotros necesitamos a Cristo para ser salvos. Eso es por gracia. Esto fue... yo quiero que ustedes busquen en Génesis capítulo 6, versículo 8. Allí Dios le da las instrucciones concretas de cómo tenía que diseñar el arca. Entonces, acá hay un misterio, es decir, es el diseño de Dios. Dios diseña la salvación de una manera específica y no de otra. Entonces, ¿cuál es nuestro diseño hoy, pastor? Tengo que salir a construir un barco gigante como la cancha de River Plate, más o menos esas son las dimensiones que tuvo el arca impresionante que durante años y años estuvo construyendo Noé, lo cubrió con brea, pero en ese lugar, allí esa era la gracia, esa era la salvación. Bueno, hoy no necesitamos construir un barco, hoy necesitamos correr a Jesús, necesitamos recibir a Jesús en nuestras vidas. Así que en Génesis 6:22 están las instrucciones, Génesis 6:8 dice, ante los ojos de Dios. Entonces nosotros tenemos que, para ser salvos, recibir esto por gracia. Así que fíjate como en los días de Noé. Así que para salvarte necesitamos la gracia de Dios, que es el diseño, que es Jesús. Jesús murió. Nosotros no tenemos que hacer más nada, no tenemos que hacer ningún sacrificio para ser salvos. Por gracia somos salvos. Así que alegrate porque por la gracia de Cristo vos podés escaparte de todos estos juicios. Y ahora vamos a ir al tercer y último punto, que dice lo siguiente. Dios es fiel a su palabra. Cuando Jesús habló en Mateo 24:37 sobre la señal de su segunda venida, que dijo que iba a ser como en los días de Noé, estaba hablando acá de una destrucción tremenda y de que iba a venir justamente el diluvio y que iba a ser una destrucción. Ahora fíjense varias cosas. Dios cumplió su palabra, dijo que iba a venir un diluvio y vino el diluvio. La gente pensaba que no iba a venir y vino. Él dijo que sintió tristeza luego que vio a toda la humanidad destruida, que fue por el pecado. El pecado trae destrucción. La paga del pecado es muerte. Y sintió tristeza. Y entonces él creó el arco iris y puso el arco iris. ¿Para qué? Dice, para que yo me acuerde que no voy a destruir nunca más a la humanidad con agua. Así que el arco iris o los colores del arco iris no es necesariamente unos colores que representan a una sociedad o a una minoría social que busca sus derechos igualitarios, sino que el arco iris es una señal de Dios de que no va a destruir la tierra. Y también una advertencia que nos está diciendo, préstenle atención porque ahora llovió y paró y salió el arco iris, porque Dios hizo una promesa y ya pasaron casi 4000 años de ese diluvio y Dios no volvió a destruir a los humanos con el agua. Dios cumple sus promesas. Dijo que iba a mandar el diluvio y lo mandó. Dijo que iba a poner el arco iris para nunca más destruir y lo cumplió. Lo cumplió. Y número 3, ¿qué hizo? Cumplió su palabra salvando a Noé. Le dijo, Noé, si entras al arca y entra tu esposa y entran tus 3 hijos con sus esposas correspondientes y todos los animales según el género y la especie y todos los detalles que le había dado, que les había dado a ellos, serán salvos y se salvaron. Entonces eso nos tiene que traer a nosotros esa seguridad porque Jesús dijo, como en los días de Noé, se va a cumplir la palabra. La palabra dice que Jesús viene a la tierra y va a venir.
La palabra dice que va a haber un arrebatamiento y va a ocurrir porque Dios siempre cumple su palabra. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Nosotros prometemos y no cumplimos, pero cuando Dios promete algo, siempre lo cumple. Cuando Dios da una promesa, lo cumple. Él dijo que va a regresar a la tierra y Jesús pronto va a regresar a la tierra porque Dios siempre cumple su palabra. Entonces, cuando Él está diciendo, como en los días de Noé, está diciendo, se va a cumplir la palabra. Jesús está diciendo, como en los días de Noé. Dios dijo que iba a llover, nunca había llovido sobre la tierra, pero vino un diluvio que arrasó y cubrió todos los picos más altos de la tierra. Luego dijo que nunca más iba a destruir a la tierra con agua. Y así lo hizo hasta ahora, cumplió, y el arco iris está ahí. El otro día pensé, ¿hace cuánto no veo un arco iris? Y después de hacer esta prédica, la verdad que me da unas ganas tremendas de volver a ver el arco iris y maravillarme ante este pacto que Dios hizo con nosotros. Dios es fiel, pasaron miles de años y Dios sigue siendo fiel. Dios sigue cumpliendo su palabra. Y Él salvó a Noé. Así que segunda de Pedro capítulo 2 versículos 5 al 9. Yo quiero que anotes ahí esos versículos, no están en las placas, pero te lo dejo. Segunda de Pedro capítulo 2 versículos 5 al 9. Él dice que Dios sabe librar a los justos del juicio. Así que como te dije hoy, ¿cómo somos justos? Somos justos aquellos que entramos al arca figurada, aquellos que venimos a Jesús, que formamos parte de la iglesia. Y ahí en 2 de Pedro capítulo 2 versículos 5 al 9 dice, ¿qué dice? Justamente esto, dice que Dios es fiel para librar a los justos del castigo del juicio. Y en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 4 al 10 habla que va a haber una destrucción otra vez de la tierra, pero por fuego. Así que Dios ha prometido para todos aquellos que dicen, hay tanta maldad, hay violaciones, hay abusos, hay corrupción y Dios no hace nada. Bueno, espérense porque pronto va a suceder. Lean 2 de Pedro capítulo 3, 4 al 10. Dios va a destruir a los malos con fuego. Se habla de destrucción repentina. Se habla de como ladrón en la noche. Esto lo enseñó Jesús acá. Dice, no velen porque no saben el momento. Vendrá, sucederá como aquel ladrón que viene cuando uno no lo espera. Así será, destrucción repentina. Esto va a suceder rápido. Y yo quiero que pienses, teniendo en cuenta este mensaje, que se llama como en los días de Noé. ¿Qué pasaba como en los días de Noé? Justamente la gente estaba en la suya. Estaba viajando, estaba vagando en sus mentes, estaban haciendo sus proyectos, estaban disfrutando, comiendo. No está todo esto mal. Lo que estaba mal es que sacaron a Dios de sus vidas, dejaron a Dios afuera, lo expulsaron a Dios. Entonces ellos estaban casándose, dándose en casamiento y vino el diluvio de repente, destrucción repentina y se los llevó a todos. Yo quiero hoy que vos puedas escaparte. Agradezco a Dios por estos días, por todas las personas que se acercan a Jesús, aquellas personas que están viniendo a la iglesia, que se están reconciliando. Miren, todas las semanas estamos añadiendo a la iglesia personas que se están reconciliando, que están diciendo, nos mandan por YouTube, por este canal, esta semana, las otras semanas, nos mandan, dicen, pastor, estoy volviendo a Cristo, estaba alejado, volví a Cristo. Ese es el llamado. Hoy estamos en un llamado porque pronto viene Cristo y será una destrucción repentina, va a ser rápido, así en un abrir y cerrar de ojos. Así que yo quiero invitarte que hoy aquellos que están mirando y todavía no recibieron a Jesús en su corazón, que reciban a Cristo en sus vidas. Aquellos que están apartados, separados, que están vagando en su mente. La Biblia habla que cuando el pueblo de Israel entró en juicio y que anduvo por el desierto vagando en sus corazones de un lado a otro, hasta que ellos entraron al propósito. Este es un momento, este es tu día de salvación para que entres al propósito. Hoy te invito para que vos vengas a los pies de Cristo, que te conectes a la iglesia, que te hagas parte de la iglesia y comiences a vivir una vida nueva. Si estás de acuerdo, quiero orar por tu vida. Quiero que cierres tus ojos ahí en el lugar donde estás, que pongas la mano en tu corazón y vamos a pedirle a Dios que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo llegue a tu vida. Aquellos que están tristes, que están amargados, que están angustiados, que están encerrados, que están diciendo, pastor, yo estoy en un pozo de desesperación.
Yo quiero enviar una palabra hoy para que Dios toque tu vida. Cierra tus ojos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te doy gracias por esta palabra de advertencia. Gracias porque pronto vienes a buscarnos, porque todavía estamos viviendo el tiempo del favor inmerecido y que por la fe hoy podemos acercarte. Oro por todas las personas que toman la decisión de aceptarte como Señor y Salvador, de las personas, de tus hijos que estaban apartados, que hoy quieren volver a tu casa, que hoy se reconcilian. Hoy oro para que esta decisión en sus corazones, aquellos que estaban vagando, buscando el placer, buscando y han caído en violencia, en corrupción, en distintos estados de pecado, que hoy puedan tener un arrepentimiento y volverse a ti y recibir esta gracia sobre sus vidas. Oro en el nombre de Jesús. Amén. El nombre de Jesús es el que nos puede salvar y el que nos salva definitivamente de todo esto. Jesús viene pronto, tenemos que estar con Él. Conectate a la iglesia. Yo quiero pedirte que te suscribas a este canal, que veas allí los datos, que nos mandes mensajes, que puedas estar conectado con nosotros. Estamos terminando un mes de mayo llenos de bendiciones, estamos siendo bendecidos por Dios, la iglesia está creciendo. Damos gracias a Dios por todo este impacto que está sucediendo en toda nuestra zona de influencia y también en otros países, con muchas personas que se están conectando. Quiero darle gracias a Dios, a todos los que hicieron posible esto, especialmente a Alicia, la pastora, a la familia pastoral, a Sebastián, a Ariana, Matías y a Ezequiel que es mi operador técnico estrella, así que le doy gracias porque ha estado conmigo y está aprendiendo y se está perfeccionando en todo esto, y a todos aquellos que hicieron posible esta transmisión. Yo quiero que vos puedas dejar tu comentario después, que hagas tu comentario. No, para nosotros es importante, yo respondo a todos aquellos que me envían, por ahí hay que tener un poquito de paciencia, pero trato de responder lo antes posible. Con algunos tenemos intercambio también. Vamos a comenzar mañana, a partir de este nuevo mes, una academia de principios bíblicos. Son 3 lecciones para que vos puedas aprender. Conectate con nosotros si querés ser parte también, y abrimos para esto. Ya tenemos muchas personas anotadas. El curso es a distancia y totalmente gratuito, es totalmente bíblico para que vos puedas estudiar la Biblia. Al final van a recibir un certificado, así que estamos felices por esto. También este miércoles vamos a estar en nuestra reunión de Zoom. Tenemos una reunión, si vos querés, podés enviarnos a nuestro correo electrónico que aparece aquí debajo, en la descripción de YouTube, y también acá en la pantalla el WhatsApp y nuestros contactos, que puedas enviarnos tu WhatsApp y también puedas conectarte a nuestra reunión de Zoom. Tenemos una reunión, todavía nosotros no podemos congregarnos, pero estamos sí conectados. Así que este miércoles tengo una noticia especialmente para la Iglesia Poder de Dios Argentina. Este miércoles vamos a estar teniendo una reunión especial. Nos vamos a conectar con la Iglesia Batista Betel de Brasil, junto con el pastor Sandro dos Santos, y toda la iglesia que está allí en Brasil va a estar conectándose a nuestra reunión de Zoom, y vamos a tener un compartir de adoración, de palabra, de oración y de ministración. Así que entren, el cupo es limitado, entren rápido, porque va a haber muchas personas que van a estar participando. También otras personas de otros países me dijeron que van a estar uniéndose, así que este miércoles una reunión tremenda por Zoom. Ya estamos teniendo muchos testimonios de lo que Dios está haciendo. Así que acá estoy llegando ya casi al final de este mensaje, como en los días de Noé. Palabras que puedan inspirarte en medio de la pandemia, y una oración de fe que yo creo que traspasa la pantalla, y estamos viendo los frutos y está Dios obrando en las personas, en las familias. Bendigo a todos los niños que nos miran, a los adolescentes, a los jóvenes les mando un saludo, a los matrimonios, a los ancianos, a todos los adultos que forman parte de la iglesia conectada, de la Iglesia Poder de Dios, y de todos los que se están conectando. Le doy gracias a Dios a todos aquellos que hicieron posible. Les voy a dejar con un video. Vamos a terminar un video resumen de lo que sucedió, algo de lo que pudimos registrar, de lo que estuvimos haciendo durante el mes de mayo.
Agradezco muy poquitos mandaron sus fotos, pero bueno, para este mes de junio que vos puedas hacerlo, fotografiarte con las pantallas y que puedas salir también y decir, estamos conectados, estamos juntos. Así que bueno, quiero dejarte con este video. Les agradezco a todos, oramos por ustedes. Gracias a todos los altares de oración que están conectados. Gracias al grupo Pentecostés que hoy terminamos una cadena de ayuno y oración por distintas metas y propósitos estratégicos, por el grupo Hablar en Lenguas, al grupo de oración Escudo de Oración por los Pastores y a todos los que son parte de la Iglesia Poder de Dios Argentina. Si querés contribuir con nosotros, también tenés los datos de la iglesia aquí abajo para enviar tus donaciones, así que hacelo porque Dios también te va a bendecir. Te agradecemos por este tiempo de conexión. Los amamos de parte de los pastores de Alicia y Mario Fleita y de la Iglesia Poder de Dios Argentina, que hacemos posible esta conexión, esta transmisión. Esperamos que sea de bendición. No dejes de ver nuestros videos, de comentar y de enviar tus saludos. Así que te dejo con este video el resumen de lo que pasó en mayo. Dios te bendiga.